Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Luis Pedro Fernández y quiero darte oficialmente la bienvenida a esta masterclass llamados a la paternidad. ¿Será que todos los hombres estamos llamados a ser padres de familia o únicamente existen ciertos afortunados que tienen este privilegio? Primero, pues darte las gracias por meterte a esta masterclass. Espero que sea de tu agrado. Segundo, de paso y de antemano disculparme un poco, soy de Guatemala, entonces si hay algunas palabras que de repente no entiendes, de paso te pido disculpas. Y vamos a comenzar, ¿qué te parece? Aprovecho de una vez a aclararte algo. Esto no va a ser un curso como el que has tomado antes en otras ocasiones, sino que va a ser una especie de diálogo o una conversación que vamos a tener tú y yo. Antes de poder comenzar a ya entrar en materia y platicar un poquito si los hombres estamos todos llamados a la paternidad, pues primero tenemos que entender qué significa ser padre. Según la Real Academia Española, la paternidad es la condición de ser padre. Es aquel hombre que ha tenido un hijo o hija, ya sea de forma biológica o adoptiva. Esto quiere decir que existen dos formas de paternidad. Una paternidad en la cual existe una relación biológica entre padre e hijo, o sea, se comparte el ADN. Y por el otro lado, existe una filiación, o sea, una paternidad adoptiva en el cual no existe una correlación biológica entre el padre y el hijo, pero que sin embargo, este padre ejerce una paternidad sobre ese niño o niña. Primera premisa. Para ser padre, requiere tener un hijo, ¿sí o no? Yo no podría considerarme padre si yo no tengo a una persona, ya sea de forma adoptiva o biológica, para poder considerar hijo. Pero también para ser llamado hijo, requiero entonces reconocer que tengo un padre. Entonces, toda esta conversación, creo que más allá de solo indagar en un aspecto académico, espero que también te sirva pues para de repente ir haciendo pausas en este video y de repente pues ir teniendo estos momentos de reflexión que pues también son bastante valiosos para nuestro crecimiento personal. Según la psicología familiar, papá le otorga a su hijo o hija 3 cualidades importantes para su desarrollo psicosocial. La primera de ellas es la identidad. La identidad como tal nosotros la podemos observar incluso a nivel cultural, como en varios países de Latinoamérica del mundo adoptamos el apellido del padre. Esto pues previamente era por tener esta necesidad de saber a qué familia pertenecíamos, quién era nuestro padre, quién era nuestro abuelo y pues por lo tanto desde hace varios siglos hemos adoptado el sistema de los apellidos. Pero ahora un tema importante aquí es que papá como tal, la figura de papá como tal, lo primero que le otorga a sus hijos es su identidad. ¿Sí? Y no estamos diciendo que mamá no se lo otorgue también, pero es muy importante el recalcar que el papel de un padre de familia adentro de la dinámica familiar conlleva el revelarle a su hijo quién es. La segunda característica que el padre le revela a sus hijos es seguridad. Primero, le enseño a mi hijo quién es, a quién pertenece, quién es su padre, para después, posteriormente, darle también ese sentido de seguridad en su desarrollo social o en su desarrollo personal. Y por último, y para mí pues no es la menos importante y creo que es algo extremadamente valioso de tomar en cuenta, es que una de las cualidades que el padre de familia le otorga a su hijo es el autodominio. ¿Y por qué es tan importante hablar del autodominio? Porque ahorita nos encontramos en un momento en donde cada vez más parecemos prisioneros de nuestras pasiones, cada vez más parecemos prisioneros de la dopamina, de distintos químicos, ¿no? De la presión social. Y viene desde casa, viene desde ese aprendizaje que nosotros tenemos con papá para poder tener ese dominio propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros somos pequeños, nosotros funcionamos a base de repetición, a base de imitación. Entonces, lo que yo observo que mi papá hace en casa, eventualmente va a ser esa primera enseñanza hacia mí como niño de, imitarlo. Y si yo observo que mi papá es dueño de sí mismo, que mi papá se controla en el momento de ingerir alimentos, que mi papá hace ejercicio, que mi papá se controla sus enojos, que mi papá logra genuinamente tener un dominio de sí mismo, es muy probable que ese niño, a raíz de la imitación, también va a poder ser autoposeedor de sí mismo, de sus pasiones y de sus emociones. Algo que tenemos que también tomar en cuenta es que así como papá nos otorga ciertas características o ciertas cualidades en nuestro desarrollo personal, existen ciertas interacciones con papá que son cruciales para el desarrollo de los niños. Psicólogos en Estados Unidos han estado estudiando últimamente la famosa ciencia detrás de las luchitas. Si lo quieres investigar en inglés, le llaman al término roughhousing. ¿Y de qué se trata esto?
Se ha estudiado que a medida en que papá va teniendo estas luchitas con sus hijos, existen ciertos aprendizajes que el hijo se lleva desde pequeño y que lo ayudan a ser no solo un mejor hombre, sino también a tener un mejor rol en la sociedad. Vamos a ponerlo a modo de ejemplo. Y quiero que en este momento te imagines, vamos a retroceder unos 20, 25 años a esos momentos, o de repente algunos un poquito más, un poquito menos, en el momento cuando éramos pequeños, ¿sí? Que estábamos en casa jugando luchitas con nuestro papá. Y bueno, voy a hacer una pausa aquí porque muchas veces, o de repente eres alguien de la audiencia que me puede decir, Wipe, pues yo no crecí con papá, yo no tuve presencia de un papá. Y aquí es donde viene también lo interesante. Este niño que está en búsqueda de una identidad, cuando no la encuentra a raíz de estar en un hogar monoparental, va a buscar otras figuras de autoridad masculinas. Por lo tanto, lo va a buscar en algún tío, lo va a buscar en algún abuelo, incluso lo puede buscar en algún entrenador, ¿sí? Pero los niños como tal siempre van a buscar de alguna forma el asignarle ese rol paternal a una persona, ¿sí? Entonces, regresando al tema, quiero que te des ese chance de volver a tu infancia, de volver a esos momentos en el cual tenías ese momento tan especial con tu papá, de las famosas luchitas en donde te subías a su cuello, en donde intentabas hacerle algún truco, alguna llave, en donde, y me exalto, ¿no? El pensar de repente papá tirándote a la cama, ¿no? Haciéndote algún nudo, volviendo a tirar por otro lado, y se desarrolla un nexo, una relación extremadamente poderosa que probablemente mamá no puede entender. Ese vínculo que tú construiste con papá es un vínculo que probablemente de pequeño no lo querías sacrificar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque era un momento en donde podías estar jugando con él. Era un momento en el cual todo el centro de atención giraba en torno a ti, probablemente a tus hermanos y a tu papá. Y por lo tanto era un vínculo que necesitaba ser de alguna forma inquebrantable. Pero ¿qué pasa? Conforme va llevándose esta interacción en las luchitas, justamente los psicólogos van explicando que los niños van aprendiendo ciertas cosas. Primero, a reforzar ese vínculo, ¿sí? Al darse cuenta que anhelan tener ese vínculo con papá y que por lo tanto van a hacer lo que sea por mantenerlo. Segundo, estos niños van a aprender también lo que es el término agresividad asertiva. Y todos podríamos pensar, ¿cómo así que existe una agresividad asertiva? ¿Por qué? Porque en el momento en el que estás peleando con tu papá va a haber un punto en donde tal vez se te fue un golpe muy fuerte, tal vez le pegaste a tu hermano o a tu hermana, sí, lo hiciste llorar. Y es en ese momento en donde papá pone límites y te dice, oye, pegaste demasiado fuerte. Oye, hiciste llorar a tu hermano. Oye, ahí no se pega. Y ese primer límite que papá pone, lo que va a hacer justamente es que ese niño, la próxima vez que vaya a tener luchitas con su papá, primero va a medir más su fuerza y segundo, en el momento en el que está llevando a cabo las luchitas con su papá, también va a intentar proteger ese vínculo que se está realizando con su papá, de manera que entonces pues va a tener que autorregularse primero, controlar su fuerza para siempre lograr tener esa conexión con papá que no está dispuesto a perder. Luego, por el otro lado, papá también puede, a través de esta enseñanza, no solo enseñarle lo que es la agresividad asertiva y a tener un vínculo con él, sino que también le enseña empatía. Porque entonces, de la misma forma en la que le enseña pues al controlar la fuerza en el momento de hacer luchitas, también le enseña lo que es proteger a su familia. También le enseña entonces a que tiene que defender de sus hermanos. También le enseña entonces que en el momento de tener estos momentos de luchitas, que debe de cuidar y de proteger a su familia. Entonces es muy interesante cómo la ciencia ahorita poco a poco le empieza a dar también un rol bastante importante a lo que papá hacía. Porque antes y en su momento se pensaba pues que el rol de la paternidad era únicamente la provisión económica, dándonos cuenta después que existen pues aspectos psicofamiliares de extremo peso y de valor que papá pues es quien le otorga a su hijo. Según la antropología y la psicología familiar, todo hombre y toda mujer poseen adentro, pues se podría decir, dos anhelos. Y el anhelo principal es un anhelo de afirmación. Sí, tal vez de pequeños, algo que tenemos que entender es que de pequeños somos seres extremadamente egocentristas, consideramos que todo el mundo gira alrededor nuestro. Entonces, cualquier hecho que ocurra a nuestro alrededor, vamos a sentir que estamos involucrados en ello, que nosotros fuimos los causantes. Te pongo ejemplos absurdos. Por ejemplo, no te llevaron a comer un cono de helado. ¿Sí? Probablemente a tus 4 años no vas a entender que tus papás estaban ocupados o que no era el momento adecuado para hacerlo.
y por el simple hecho que no te llevan, ya causa hasta cierto punto pues una herida en tu afirmación. Sin embargo, este anhelo profundo de afirmación que tienen tanto niños y niñas requiere también de una participación activa de sus padres. Y aquí está el tema. No es una pregunta la que te afirma, es la pregunta que todo hombre necesita hacerse, que es: ¿tengo lo suficiente para ser hombre? ¿Soy lo suficientemente poderoso? Para algunos les va a parecer simpático a quién estoy citando. Estoy citando a John Eldridge, el autor de Salvaje de Corazón, que muy de la mano su literatura también se compagina bastante con lo que es la antropología personalista y la psicología familiar. Esta gran pregunta básicamente revela ese anhelo que todos tenemos de pequeños de sentir esa afirmación paternal. Pero ¿cuál es el problema? ¿O a quién le corresponde entonces esa responsabilidad? Papá entonces se convierte en responsable de tres cosas, ya sea de afirmarlo, de decirme: campeón, tienes todo lo que se requiere para ser hombre, eres un tigre, eres genuinamente alguien que se puede comer el mundo, ¿no? Y te puedes imaginar entonces a ese papá en un torneo de karate echándole porras a su hijo, pero también puede tener la responsabilidad de negárselo, decirle: no, en efecto no tienes lo que se requiere, eres insuficiente, eres inútil. Y peor aún, podríamos decir que es el tercero, cuando papá ni siquiera te responde. Porque entonces ese hijo va a buscar por otros lados de alguna forma obtener esa respuesta si es lo suficiente o no. Soy Alejandro Juárez, director de Ignis University. Lo que acabas de ver fue solo una probadita de un curso brutalmente bueno que preparamos para ti. Es el curso Llamados a la Paternidad con Wipe. Te va a encantar y está completamente gratis en Ignis University. Solo tienes que dar clic en el link de la descripción y listo. 100% gratis para ti. Disfrútalo.